8:48, cambiamos de tema. Hemos llamado al abogado constitucionalista Juan Manuel Charri para que nos dé su opinión, nos ayude a entender un poco una decisión importante de la Corte Constitucional en beneficio de las víctimas de abuso sexual. Juan Manuel. Sí, es que la Corte, Yolanda, determinó que las víctimas de delitos sexuales tienen el derecho a denunciar libre y públicamente los hechos que afirman haber padecido. Dice la Corte que los principios de veracidad e imparcialidad que deben permear toda publicación se entienden flexibilizados en este tipo de casos. Publicaciones que pueden darse, por ejemplo, en redes sociales y que comporten un asunto de especial importancia para la sociedad, como los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Lo hizo al pronunciarse tras estudiar una tutela que presentó un hombre que consideró que sus derechos a la honra y el buen nombre habían sido vulnerados luego de que una mujer asegurara que en el 2019 él la habría violado en estado de inconsciencia. Bueno, le queremos preguntar al constitucionalista Juan Manuel Charri su opinión sobre esta decisión. Buenos días. Yolanda, Juan Manuel, oyentes, muy buenos días. En mi opinión, aquí la Corte le está dando preferencia al derecho de las mujeres y a la protección de ellas por abusos sexuales frente al buen nombre y a la honra del presunto o supuesto violador. La regla general es que uno no puede sindicar o acusar personas públicamente sin que haya una sentencia judicial. O sea, uno no puede decir que una persona es homicida si no ha sido condenada por homicidio. Acá se está dando preferencia al derecho de las mujeres porque han sido discriminadas históricamente, diciendo que sí pueden señalar a los infractores de normas penales, así no se hayan condenado aún, porque es una forma de reivindicar sus derechos y de protegerlas. ¿Eso se ajusta a la Constitución, profesor Charri? Es decir, ¿eso está bien por parte de la Corte Constitucional privilegiar esos derechos de las mujeres históricamente discriminadas y que han tenido dificultades además para acceder a la justicia en los casos de abuso sexual, que ese es el otro tema? Pues es difícil calificar de si se ajusta o no porque tenemos dos derechos enfrentados. La Corte ha dicho reiteradamente que los derechos se tienen que tratar de coordinar su coexistencia y que en principio no hay derechos superiores unos respecto de otros. Aquí ha hecho una excepción y ha hecho la excepción por la particular condición de las mujeres que, como usted bien señala, Yolanda, pues les cuesta incluso trabajo acceder a la justicia, no es fácil que se adelanten las investigaciones y es aún más difícil que se obtengan las condenas. Entonces les está dando una preferencia por vía excepcional. Ahora, doctor Charri, la Corte ha aclarado que este hombre seguirá presumiéndose inocente a la luz del ordenamiento jurídico y siempre que esta situación sea referida por un tercero, pero deja en claro que no se pretende desconocer que esta persona goza de la presunción de inocencia. El asunto, diría uno, es que podría eventualmente a través de redes sociales y con una denuncia digamos que calificar o acusar a un inocente, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un punto donde todavía la discusión debería ameritar algún debate más profundo. Claro, digamos que por tutela no podría la Corte Constitucional condenar a la persona sin que se adelante el respectivo proceso. Digamos que esas son las garantías mínimas que espera una persona y es que haya investigación y juzgamiento. Pero aquí está, digamos, rompiendo la regla general en el sentido de que las personas no podemos calificar de delincuentes a otras sin que se haya adelantado el procedimiento. Pero acá, en razón de la excepción, le permite a la mujer que califique a la otra persona como violador cuando ella ha sido la víctima. Como diciendo, yo doy fe de eso y lo estoy diciendo, digamos, y lo voy a sostener y lo debería sostener y denunciar ante las autoridades judiciales. A mí me parece que la excepción, que por supuesto admite crítica, es razonable. Es que la circunstancia de las mujeres en la sociedad históricamente ha sido muy mermada, muy atropelladora de sus derechos, y uno diría que por esa razón se justifica la excepción. Claro que es muy importante aquí porque se está privilegiando, doctor Charri, el derecho de la víctima por encima de las garantías para el posible victimario. Correcto. Esa es, digamos, la síntesis de
de la situación y del enfrentamiento de derechos. Podría, digamos, no sé si en el alcance del fallo, un hombre que ha sido víctima de violación, un niño, por ejemplo, hacer lo mismo y tener esa protección legal. En el caso de los niños habría más cosas en juego. Los niños en principio no deben estar expuestos a los medios de comunicación, ahora pueden estar en las redes sociales, sus derechos sí tienen prevalencia en el ordenamiento jurídico de acuerdo con una norma expresa de la Constitución, el artículo 44. Y uno diría que sus derechos tienen preferencia. Pero si fuera un adulto de género masculino, pues uno diría que no se dan las condiciones de sus derechos históricamente atropellados y desconocidos, porque los hombres hemos sido, digamos, preponderantes dentro de la sociedad. Entonces no se daría uno de los supuestos y en principio no tendría por qué estar en una excepción, diría yo. Pero a ver si le entiendo. Entonces, porque yo, digamos, un hombre, pertenezco a un género que no ha sido históricamente discriminado, no puedo como adulto decir tal persona me violó, por ejemplo, cuando yo era un niño. Es decir, no tendría esa protección legal. Tremendo, ¿no le parece, doctor Charry? Pues, a ver, yo no conozco la sentencia, sino lo que han dicho los medios de comunicación, y lo que entiendo es que la Corte dice que en el caso de las mujeres que han sido históricamente víctimas y que sus derechos no se han reconocido, que es difícil adelantar las investigaciones, es válido que la víctima señale a su agresor públicamente en una red social sin que se haya condenado. Si cambiamos al sujeto que no tiene esas condiciones, me parece a mí que no tiene por qué estar en excepción. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que uno no puede calificar a las personas de delincuentes sin que se haya producido una sentencia judicial. Entonces, podrá dar a conocer los hechos, pero no podrá calificar de responsable, sino de persona que está sub judice y que deberá ser investigada, y la justicia determinará si es o no responsable del hecho. Doctor Charry, como usted dice, se conoce pues una información parcial sobre esta importante determinación de la Corte Constitucional, pero me preguntaba si no abriría este fallo una puerta para volver a insistir, por ejemplo, con los carteles, con los nombres y las fotos de los violadores, puesto que podrían, digamos, circular esos carteles a través de las redes sociales o otros mecanismos de información pública. ¿Podría abrirse esa puerta? Pues digamos que el tema es interesante y discutible. El tema de los carteles y las fotos es que es una sanción social adicional, ¿no? Para violadores, y particularmente violadores de niños, en donde ya tenemos la figura de la cadena perpetua. Lo cierto es que estas excepciones, por supuesto, pues rompen reglas generales y generan interrogantes de hasta dónde se puede extender la excepción. Como excepción que es, no debería extenderse a otros casos y se deberían mantener las decisiones de casos, digamos, próximos en la línea de las reglas generales y no de la excepción. Ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, doctor Juan Manuel Charry, que dice, sí, las víctimas de delitos sexuales tienen derecho de denunciar públicamente cuando han sido víctimas de abuso sexual, ¿pudiera tener incidencia en casos que hoy están en juzgados, en tribunales? Hay algunos casos muy sonados, como el de Ciro Guerra, por ejemplo, porque justamente plantea la denuncia. Incluso además está el tema de la libertad de prensa, porque es una denuncia de un portal periodística que recoge testimonios de mujeres que dicen haber sido víctimas de abuso o de acoso. El asunto es que hay todo un proceso allí, porque justamente se habla de la violación de la honra, el buen nombre, etcétera, etcétera. Yo no sé si aquí este pronunciamiento de la Corte Constitucional puede tener incidencia en hechos que ya está conociendo la justicia, ¿o no? Bueno, en principio las acciones de tutela son de efectos particulares, o sea, solo se aplican al caso que está bajo estudio, y la orden de tutela pues tiene efectos para su solicitante. Por supuesto, es un referente jurisprudencial para casos futuros, pero no es de efectos generales. Claro, es fallo de tutela, pero es un concepto interesantísimo que nos pone sobre la mesa un debate distinto, que se privilegia el derecho de la víctima versus el derecho del posible victimario, versus el tema de la presunción de inocencia, por ejemplo. Muy interesante, doctor Charry, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Juan Manuel Charri, constitucionalista, varios elementos en este debate, porque la pregunta que hacía el profe es pertinente. En los casos, por ejemplo, de pederastia, que son muchísimos y que hablamos de la Iglesia Católica, entonces puede hoy un hombre adulto que fue víctima de un sacerdote, no puede decirle en su víctima época de niño, públicamente, puede, según este fallo de la Corte, yo diría que uno pudiera conceptualmente extender el derecho. ¿Por qué? Porque en el caso de quienes fueron víctimas de niños, también hay una protección especial. Diría yo, pero yo no soy constitucionalista ni nada, profe, pero lo que uno sí dice es que sí debería poder un hombre adulto que fue víctima de un abuso sexual de niño poder señalar públicamente: el cura tal, de tal lado, etcétera, me violó cuando yo tenía 10 años. Y yo se lo extiendo, digamos, a las víctimas de abuso sexual, en particular a quienes fueron víctimas durante la infancia, lo único que les queda es la sanción social, muchas veces en el seno de la familia o de la comunidad. Se les depriva entonces de ese derecho, diría yo, que tienen de señalar a quienes ellos saben que fueron sus victimarios. A mí me parece de todas maneras que la Corte, en el caso de las mujeres, plantea un avance en una batalla que están dando las mujeres que es impresionante, porque las mujeres están en Colombia y en el mundo dando la batalla por esa vía, profe, por la vía de la sanción social. ¿Por qué? Porque ha habido históricamente una negación de justicia a las mujeres abusadas. Claro, y nunca va a haber una satisfacción completa a lo que reclaman las víctimas del abuso sexual. Pero yo insisto, también en el caso de los varones o de los hombres. De los hombres, sobre todo en esos casos en que fueron violentados siendo niños. Que claro, también hay que quitar ese velo de allí y también hay que garantizar esos derechos, porque ha sido un problema histórico. Pero es un debate interesantísimo. Se privilegia en este caso excepcional, y dice el doctor Juan Manuel Charri que lo encuentra razonable. Dice, obviamente que puede ser motivo de debate, pero él encuentra razonable que la Corte establezca una excepción. Que en este caso las mujeres que históricamente han sido discriminadas, que no han tenido acceso a la justicia, que han tenido dificultades para denunciar sus casos de abuso sexual, puedan denunciar públicamente a los posibles abusadores, sin que eso les acarree consecuencias, si se quiere, ante la justicia. Porque es que entonces el posible abusador denunciaba por injuria, por calumnia, etcétera y demás, y la mujer que había sido abusada pues se enfrentaba a un proceso. Bien interesante, pero obviamente que tiene muchos matices, muchas aristas. En todo caso, un pronunciamiento de la Corte Constitucional en favor de una batalla que están dando las mujeres de tiempo atrás. 9 de la mañana, vamos al resumen de noticias.